Llegó el momento de ponernos en contacto con Venezuela, con Noel Alejandro Leal, que cada semana nos da una hora de su tiempo para hablar de lo que está pasando en el país, que no afecta solo al venezolano, sino que afecta a toda América. Él tiene un mensaje claro, preciso, y por eso es un placer charlar con él cada semana. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, a todos los que nos acompañan hoy y gracias por esta nueva oportunidad. Noel, leí que un diputado opositor estaba preocupado porque Maduro está destruyendo el último bastión del chavismo originario. ¿Cómo se entiende? Mira, esa es parte de la constante siembra de incoherencia para cosechar irresponsabilidad. Vamos, ya él está en la misma onda de cuando la esposa de Leopoldo, Lilian Tintori, le preocupaba que Maduro estaba acabando con el legado de Chávez, ¿no? Y junto con ella salieron a llorar toda la estructura opositora, Capriles, Freddy Guevara, toditos tenían ese mismo su sufrimiento porque según ellos Maduro no estaba respetando el legado de su comandante. Igual que la campaña opositora se basaba en decir Maduro no es Chávez, para endiosar a Chávez. Ensalzaban a Chávez para poder supuestamente criticar a Maduro. Bueno, en esa cochinada, por supuesto, han continuado todos estos años y esta es una declaración más de ese tipo. Forma parte de esa siembra de incoherencia para cosechar irresponsabilidad. Y es una siembra que les ha funcionado mucho y ahora están en otra etapa de siembra, ¿no? Esperan tener una buena zafra para las elecciones del 2024. Porque tú sabes que con este asunto del fin del interinato, del fin de la caricatura ridícula esta, que hemos comentado, que desde el inicio comentamos que nunca iba a tener la presidencia efectiva y fuimos específicos en lo nocivo que iba a ser con el país. Especificamos que venía a la reinstitucionalización de la tiranía y a buscar la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. Todos esos puntos, por supuesto, se han hecho realidad. ¿Por qué? Porque simplemente para eso estaba, era absolutamente evidente. Pero mi país de irresponsables decidió seguir a una casta política, comunicacional, académica, que le dijo que semejante caricatura, que semejante chiste, iba a traernos la libertad. Bueno, ese nivel de irresponsabilidad, ese formato de incoherencia constante, ese decir en 1999 esta constitución es una concha de retazos, para después decir a partir del 2005, 2006, no, esta es nuestra constitución, hay que defenderla. Agarrar la constitución y decir, sí, este articulito sirve, pero esta página no sirve. No, pero aquí dice, si le movemos una coma o cualquier cosa de estas, esa es una siembra constante de incoherencia que va dejando esa cosecha de irresponsabilidad. Una sociedad como la venezolana se ha visto tan increíblemente golpeada al no existir un mínimo de coherencia por parte de su dirigencia, que es eso, absolutamente irresponsable en todos los sentidos. Y entonces nos encontramos dentro de este mismo espectáculo del fin del interinato las discusiones internas entre los que guiaban al guiado. y rayan en lo vergonzoso, ¿no? Porque se empiezan las acusaciones, tú manejabas una nómina para ir en contra de... Sí, pero el día que lo designaron a él también te habían designado a ti. A Leopoldo lo habían designado como jefe de gobierno. Yo me acuerdo que ese día que el guiado empezó a designar gente y designó a Julio Borges y a Simonovi y a Leopoldo y otros más como comisionados de algo, y nombró a Leopoldo como jefe de gobierno. Y yo puse un tuit que decía, bueno, creo que el guiado acaba de nombrar al presidente. Acaba de designar al presidente. Porque toda la suma de ridículos, de incoherencias, por supuesto que genera este desastre. Genera este desastre de un país donde el entreguismo así se ha vuelto parte de muchos venezolanos, el tirar a Venezuela a pérdida,
el no velar por lo que te pertenece, el no identificarte con lo que es tuyo, el no velar ni siquiera por tu entorno ni por los tuyos para su tranquilidad. Es impresionante lo que han ido generando, ¿no? Porque si bien nosotros estábamos desde hace mucho tiempo en una cultura de desamor hacia el país, en el quiebre de la identidad del venezolano que estimuló el chavismo, sin duda la oposición ha puesto aportes realmente grandes, que han ido generando este desastre con el cual estamos viviendo. Te encuentras eso, diputados sufriendo porque Maduro está yendo contra el último bastión del chavismo. Es aberrante oírlos decir esto. Es lo mismo que aquella que sufría por el legado. Entonces, frente a esa barbaridad, ¿cómo responde una sociedad? La sociedad necesita guías, la sociedad necesita liderazgo. Eso es algo totalmente normal en cualquier sociedad. Es más, no hay nada más aberrante que cada vez que le vienen a la gente con el cuento de el liderazgo horizontal. Entonces, ¿cómo se decide cuál es el norte y para dónde se va? Son cosas totalmente absurdas que le meten a la gente en la cabeza para generar también cada vez mayor irresponsabilidad por parte de una sociedad que simplemente se encuentra incapacitada para poder accionar. ¿Por qué? Porque sin guía, sin faros, sin norte, simplemente lo que queda es involución. Y en la involución la revolución avanza. Es difícil entender cómo se puede escuchar sin inmutarse que María Corina diga que hay una oportunidad real en 2024. Dice, está allí, es real, está a la vuelta de la esquina, pero aquí nadie se chupa el dedo. Tenemos muchos años denunciando los fraudes del régimen. Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer y te necesitamos. Ese te necesitamos es vengan a votar. Claro, eso es, bueno, la incoherencia en pasta, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que cuando tuvo la dirección de Súmate mostró la realidad del fraude del 2004. Después ahí mismo facilita un documento que fue llevado al Parlamento Europeo donde quedaba claro que las máquinas captahuellas y la máquina de votación vulneraba el secreto al voto, se sabía por quién votaba cada persona. Gracias a muchos esfuerzos de eso, de digitalización por parte de lo que fueron las recogidas de firmas del año 2004, fue la base específica de lo que fue el software MySanta. Debemos recordar que el software MySanta es una herramienta de apartheid, es una herramienta que es un crimen de lesa humanidad. Bueno, frente al conocimiento real de la evidencia fraudulenta, después se unió a la espiral de vamos y vota, vuelve a votar y sigue votando, pues. Y alcanzó cargo en el Congreso y ahora vuelve a denunciar el fraude, pero de una vez llamando a votar en un proceso electoral que por supuesto será controlado por el CNE, como fue controlado el proceso electoral de las primarias del 2011, donde, repito, que esto es algo muy importante para que la gente pueda entender el daño que le han hecho, ¿no? Cómo es esa siembra de incoherencias. Cuando tú hablas de fraude electoral y vienes haciendo todo un esquema donde demuestras la realidad del fraude electoral y decides lanzarte a participar dentro del aparato electoral y señalas que el fraude electoral es gracias al Ministerio de Elecciones de Venezuela, al CNE, y para hacer las primarias internas de la oposición, donde ninguna ley te obliga a hacerlas con el CNE, si esos candidatos se ponen de acuerdo y financian, pagan al CNE para hacer sus elecciones internas, que imagínate el mensaje que le estás mandando a la sociedad, ¿no? Sí, estos hacen fraude, pero ahora los vamos a contratar para que supervisen nuestras elecciones, para que vuelvas a creer tú que en realidad no es que hagan fraude. Y después te vuelvo a decir, no, sí hacen fraude y por lo tanto ahora no vamos a hacer las primarias con ellos, vamos a hacerlas aparte, pero para ir a las elecciones después con ellos también. Entonces, ¿qué puede generar eso en la población, no? Frente a ese festival de incoherencia constante, la población se queda sin respuesta. Y por eso es que para muchos viene, si no de manera consciente, ese desamor a esa entrega de país
hay hasta quien lo entiende de manera realmente razonada. ¿Por qué? Porque se dicen, no vamos a poder salir de esto con este liderazgo. Y la sociedad no quiere otro liderazgo, la sociedad quiere seguir sintiendo que ese liderazgo, que se ha burlado de ellos más cualquier cantidad de veces, es el único que tiene derecho a seguirse burlando de ellos, y por eso lo queremos mucho, pues, porque hasta allá está llegando nuestra sociedad. Tú le preguntas a esta sociedad venezolana, a muchos, lamentablemente mucha de esta sociedad venezolana, y vienes y le preguntas, ¿tú crees de verdad en el resultado de las elecciones del 2015? Lo hemos hablado aquí en varias oportunidades, que supuestamente fueron 14 millones de votantes, y vienen y te dicen, bueno, sí. Entonces nosotros perdimos las anteriores elecciones de manera real. No, en aquellas hubo fraude. En esas no. Y después en la de Maduro sí hubo fraude. Sí, en esas sí. Ok. Bueno, vamos a suponer que tú aceptas eso y te parece eso lógico. Como al resto de los pendejos. Pero vamos a la otra. De esa asamblea del 2015, hoy en el 2023, donde esa asamblea supuestamente, según tú, tiene vigencia, y que esa asamblea hoy acaba de descabezar al guiado, aquel porque saliste a las calles, estando consciente de que era una caricatura ridícula, saliste a aplaudirlo y lo equiparaste al Libertador, hiciste todo ese tipo de estupideces. Cuéntame, ¿qué te dejó esa asamblea? ¿Qué ganaste como país? Y entonces te quedan pensando, ¿no? Y entonces dice, no, ganamos el reconocimiento de 60 naciones. El reconocimiento de 60 naciones. ¿A qué? Al que la misma oposición descabezó. Porque si el mundo desconoció el chavismo, la oposición jamás lo desconoció. Porque la oposición le vive pidiendo elecciones al chavismo y se las pide para cuando culmine el periodo del chavismo. Entonces, eso es absolutamente increíble. ¿Cómo puede una sociedad razonar de manera lógica frente a eso? No tiene cómo. ¿Por qué? Porque le quebraron la lógica. Le quebraron la lógica y lo hicieron de manera absolutamente consciente. Y lo hizo todo el estamento político, acompañado de todo el estamento comunicacional y, lamentablemente, con el amparo del establecimiento académico de la nación. Entonces, más allá de aquellos 911 firmantes de aquel manifiesto donde se le arrastra a Fidel Castro, donde se ve la esencia de la estructura académica, a los formadores de formadores, generando eso, arrastrarse ante el genocidio de Fidel Castro, todavía a esta cantidad de años en la distancia, la estructura académica sigue haciendo lo imposible para que Venezuela no evolucione políticamente. Y eso es algo realmente preocupante, porque ahí vamos a la otra parte que puede ayudar a muchos a entender que esa siembra de incoherencias jamás debe ser catalogada con personalismos. No puedes decir, no, mira, lo que hace María Corina, o lo que hace Ramos Alú, lo que hace Julio Borges o Leopoldo. No, todos han hecho lo mismo y todos han sido corresponsables del desastre y lo han hecho de manera consciente. Y cuando me refiero al hecho de manera consciente es que estamos hablando precisamente de la estructura que genera educación de cuarto nivel, educación profesional a la más alta, o personas que vienen como políticos graduados de las principales universidades del mundo y nunca entendieron que el problema era socialismo. No entendías que el compañero con el que se sentaba al lado tuyo, con el que le levantabas la manito, era un socialista más que estaba trabajando para la estructura de la revolución. Nunca te asustaste cuando ese compañero al que le levantabas la manito decía ¡Viva Lula! Nunca te preocupaste porque ese compañero decía en el estado Miranda todo el mundo tiene que tener una casita gratis. No, eso nunca les llamó la atención. Entonces, después se cambia el discurso y los que han tenido un discurso lógico, constante, coherente, siguen siendo los malos, porque no estamos aceptando estas maravillosas nuevas propuestas llenas de incoherencia. Entonces, ese es un gran problema que nosotros tenemos como país. Como país, la siembra de incoherencia ha sido tan grande que en este resultado de esta cosecha de irresponsabilidad está bien arraigada, pues tenemos una sociedad que
en ese fenómeno es increíblemente veleta, una sociedad que está absolutamente consciente de que el proceso electoral es fraudulento, pero te vive diciendo, es que ¿qué ganamos no votando? ¿Y qué ganas votando? ¿Qué ganas votando en tiranía? La primera pregunta que tienes que entender es ¿qué ganas votando en tiranía? Ah, le sirves de bulto a la tiranía para que pueda legitimarse. Qué bueno, si esa es tu decisión, yo te la aplaudo. ¿Cómo no? Yo he aplaudido cosas increíblemente ridículas. Yo vi un circo y veo a los payasos y los aplaudo. Aquellos tienen mucho más mérito que el ridículo que va a servir de bulto, pero es una realidad que es constante en nuestro país. Es una realidad de que negarla va en contra de la psique. Entonces, nosotros tenemos una sociedad que es alimentada por un discurso colaboracionista en el cual le dice que frente a una tiranía entronizada puedes ir con elecciones. Para más está toda la estructura que está detrás de ello haciendo esto. Vamos de nuevo al principio y colocamos esta discusión que tienen ahora los líderes de la oposición de cómo el G4 se convierte en el G3 y cada una de estas cosas. Estos líderes de oposición van de una vez sembrando el hecho de que va a ser imposible la unidad. Lo gracioso es que en mi país hay gente que quiere que todos los responsables de la vestimenta democrática de esta desgracia se unan, porque según ellos, todos los camaradas del gobierno, si se unen, le ganan al gobierno. Bueno. Buenísimo. Pero los camaradas del gobierno están haciendo su teatro completo, ¿no? Entonces van a llegar al momento donde dicen, perdimos de nuevo frente a Maduro porque no se logró la unidad firme. y uno puede hacer... hay una unidad firme. Disculpame, yo creo que la oposición está unida firmemente en seguir manteniendo el chavismo. Constantemente lo insisto. Fíjate, yo lo tengo en un tuit donde dice de manera clara, yo no soy divisionista. Yo siempre llamo a que la MUT se mantenga unida y debe seguir así, unida junto al gobierno. Y el país debe buscar futuro en otros lados. ¿Por qué? Porque aquello es la misma cosa. Aquello es una sola. La revolución es una sola. Toda la estructura socialista que hace vida en Venezuela es gobierno y oposición. Es impresionante. Y es algo tan increíblemente... lo expresan de manera tan clara, y cuando se ponen sus disfraces liberales o de centro, cualquier cosa de esa, se ven tan ridículos, tan falsos. Admitan su realidad, admitan de lo cual han sido responsables todos estos años y aporten hacia las áreas donde de alguna manera puedan aportar. Pero lo primero es hacer un mea culpa de conciencia. Oye, yo como dirigente político empujé a mi país al fracaso, porque uno, no identifiqué el concepto ideológico del gobierno. Dos, lo seguí vistiendo de democracia estando consciente de que el fraude estaba allí en el proceso electoral. Tres, acompañé procesos de una constitución que es antinatura. Cuatro, le fabriqué castillos en el aire como tribunales legítimos, presidentes interinos, llamé a la gente a participar en plebiscitos. Nada de eso estaba en el librito ridículo ese que llaman Constitución, el cual llaman a defender. Entonces, ¿por qué no hacen primero ese mea culpa? Y luego de hacer ese mea culpa, ¿por qué no se callan y dejan de estorbar, dejan de hacerle daño al país? Entonces, cuando una sociedad aprenda esa realidad y se den cuenta de ese festival de incoherencias que ha generado tal nivel de irresponsabilidad, y se haga por fin responsable de ella, de su familia, de su sociedad, de su nación y su futuro, allí podremos encontrar un camino. Pero mientras la sociedad siga creyendo que todos los responsables que hicieron el desastre, que nos pusieron aquí, son los que tienen la llave para sacarnos de esto, el problema es la sociedad. Ahora estaba viendo que esta señora Figueras vendría a ser la nueva cara de la oposición en el exilio. La gran preocupación que está teniendo ella es por los fondos que manejó Guiado. Quiere saber qué ha pasado con esos fondos. Entonces, me parece que está más preocupada porque la oposición dice desconoce el estatus de los activos manejados por Guaidó.
y que él tendría que haber dado cuenta de haber entregado las cuentas, no de manera aislada, sino de manera total. Este es el gran problema, ¿con qué efectivo me encuentro? Sí, y más allá de eso, ¿no? Pues es evidente que el asunto es simplemente ver dónde están los reales para poder yo agarrar un poquito más. Pero el Por asunto eso. es, vamos, porque si, si, si yo me tomase la molestia de algo que no pienso hacer, porque me parece absolutamente ridículo, de ver los votos de eso que llaman Asamblea Nacional del 2015, encontraremos lo más seguro es a esas diputadas y a toda la nueva directiva votando a favor por los candidatos que nombraron como contralores. Ujú. Entonces nunca Ah, le siguieron a esos personajes que nombraron contralores del gobierno de su presidente Guaidó ningún, ninguna memoria y cuenta. Aquí estuvieron jugando desde el inicio del interinato. Porque es que todos son absolutamente corresponsables de la desgracia. Todos fueron partícipes de la desgracia. Y estuvieron muy contentos con ella, viendo cómo se desangraba el país, igualito como han estado contentos durante todos los años en que el chavismo ha desangrado el país. Entonces, el, eh, para resumirlo de una manera sencilla, ninguno tiene perdón. Ninguno. no, ¿Por no. qué? Porque todo estaba allí. Porque si hoy una de estas insignes representantes de la nueva directiva viene y dice, el interinato no está en la Constitución, ahora, 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 casi 4 años después, viene y dice, el interinato no está en la Constitución, ella se acaba de dar cuenta. Entonces, y como ella, otra gran cantidad de grandes expertos juristas de mi país están diciendo, ciertamente no está en la Constitución. bueno, por lo menos se dieron cuenta, demoraron algo los chicos. Entonces, ¿cómo puede Es una pedir burla continua. continua, constante? Entonces, ¿cómo le puedes pedir a la sociedad que entienda eso? Viniendo por esos mismos voceros, viniendo con ese mismo mensaje, ¿no? Hasta que no existe una real ruptura de la sociedad con la idea, con todos esos personajes. Por eso es que es tan importante despersonalizar, porque todos hicieron lo mismo. Todos. Todo el que le dijo a usted que con este proceso electoral, con este sistema electoral, después de que en el año 2004 quedó demostrado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral venezolano, todo el que lo invitó a votar es absolutamente corresponsable de eso. Ahora, coloque usted siempre las escalas de la responsabilidad. ¿Es dirigente político de alto nivel? Es colaboracionista absoluto. ¿Es dirigente político técnico que conoce de procesos electorales? Es colaboracionista absoluto. Es una persona del medio comunicacional de los que de verdad manejan información política especial. Es un colaboracionista absoluto. Es un director de una universidad, es un decano de áreas que tengan que ver con la matemática, porque son los primeros que tienen que dejar claro de que estadísticamente todo lo que estaba sucediendo es absolutamente fraudulento. Si no emitió un informe, si no explicó nada de eso y más bien invitaba a votar, es un colaboracionista absoluto. Ah, y así va bajando usted en su escala de responsabilidades. Y llega al ciudadano a pie. Ese ciudadano de pie, que hace años tiene que haber asumido la responsabilidad ante la burla, pero todavía le queda la excusa de que la dirigencia, de que esa dirigencia comunicacional, política, académica, le decía que ese era el camino. Y él, habido de liderazgo, siguió esa dirigencia. Entonces, nunca es la misma responsabilidad la del líder político que la del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie hace rato estaba obligado a despertar. Pero entonces termina de entender que el que está arriba de usted lo hizo premeditadamente para darle continuidad a esto, o simplemente es un imbécil. Entonces, ¿para qué lo sigue? Esa es la primera parte para el despertar, para reencontrarnos con país, para poder ir asumiendo responsabilidades, para poder recuperar a Venezuela. No sé qué decir realmente, porque solamente con escuchar lo que nos relatás cada semana, nos damos perfectamente cuenta de toda la gran mentira. Y el venezolano no escucha, no quiere cambiar. Y quiere.
Entonces, ¿qué prefiere? ¿Escuchar que ahora Leopoldo se dio cuenta que algunos opositores tienen pacto con el gobierno? Ahora. Y el que hizo pacto público fue él y su esposa, donde dijeron, mira, trabajaríamos con ustedes y queremos hacer todas estas cosas, se las dijeron a los hermanitos Rodríguez. Y ya eran públicas las conversaciones de Diosdado con Leopoldo cuando se cuadró la entrega de Leopoldo. Bueno, es decir, mira, no hay aberración que este país no haya vivido. Tú sabes que esto es bien interesante, ¿no? Porque ahí estamos viendo las aberraciones modernas que demuestran cómo la sociedad simplemente, gracias a su memoria corta, vuelve a repetir el error. Pero hay un punto para entender que el problema en Venezuela no es ni siquiera de estas últimas generaciones. Vamos a el 40 y tanto. Aquí hubo el derrocamiento del gobierno del general Medina Angarita. Para ponerte a ti en perspectiva de lo que estamos hablando, nosotros tuvimos un dictador, Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez gobernó 27 años. Juan Vicente Gómez desplazó a su compadre y se quedó con el coroto, se quedó con el poder del país. Juan Vicente Gómez hizo a Venezuela. Porque Venezuela era un cuero seco, un bote de montonera, y cada uno hacía lo que le daba la gana. El país era un verdadero desastre. Ya habíamos salido de la guerra civil, pero los combates no cesaban. Y fue ese proceso que se llamó el proceso de los andinos, encabezado por Castro y Gómez, que empezaron a cambiar las cosas en Venezuela. Bueno, Gómez pacificó el país y se quedó con el país durante 27 años. Después de Gómez, de una manera muy sensata, entre las acusaciones a Gómez se le encuentra el cargo de nepotismo, se le dice que fue nepótico. Gómez especificó que el gobierno no debía quedar en su familia y designó quién iba a ser el hombre del gobierno. Y designó al que era su ministro de Guerra y Marina, al general López Contreras, para que se encargara del gobierno. Entonces, vamos a ver lo de la discusión del nepotismo. Bueno, López Contreras hace su gobierno y viene el gobierno estamos hablando de gobiernos dictatoriales, ¿no? Entonces son elecciones controladas por Congreso, lo que había, todo era realmente falso. ¿Por qué? Porque el asunto era mantener el país en orden bajo un gobierno de la Fuerza Armada. Después del gobierno de López Contreras viene el gobierno del general Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita, que era un hombre con una visión de gobierno en cuanto a generación de país muy amplia, también tenía una visión política muy amplia, y eso le costó en su gobierno, pues. Lamentablemente, el general Isaías Medina Angarita abolió lo que se llamó en Venezuela el inciso sexto de la Constitución, que era un apéndice de la Constitución que abolía la prohibición que existía, establecía una prohibición de los partidos comunistas y los partidos que exaltaban ideas comunistas o los partidos de izquierda en general. Al quitar el instituto de esto, por supuesto, se envalentonaron las estructuras comunistas. Y allí los adecos lograron, en colaboración con quien después le corta la cabeza a los adecos, el general Marcos Pérez Jiménez y un grupo de militares, logran sacar el gobierno del general Isaías Medina Angarita. El asunto es que ahí vino un gobierno de una junta revolucionaria encabezada por Rómulo Betancourt, que después dio el espacio para unas elecciones generales donde llegó al gobierno Rómulo Gallegos. Eso se conoce como el trienio adeco. 3 años de gobierno adeco en el 40 y tantos. Fue increíblemente devastador para el país. Fue salvaje lo que hicieron en esos 3 años. Fue criminal lo que le hicieron a Venezuela, lo que le habían hecho a toda la estructura que estaba generando en Venezuela por fin estabilidad e institucionalidad. Los adecos en 3 años le cayeron a patada a los 27 años de Gómez, a los años de López Contreras y a los años de Medina Angarita. En 3 años pusieron el país de cabeza, lo volvieron leña, al nivel que los que lo habían ayudado a llegar al poder tuvieron que derrocarlo. Pues. Vino la Junta de Gobierno estrictamente militar, encabezada por Delgado Chalbó y Marcos Pérez Jiménez, Llovera Páez.
Y esa estructura de gobierno después devino solo en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. ¿Y qué hizo mi país de irresponsables? Mi país de irresponsables apoyó el proceso ADECO. Un sector de mi país volvió a darle confianza a los ADECOS. Y después hacen que el general Marcos Pérez Jiménez tenga que dejar el poder y llegan los ADECOS para sembrar todo el desastre de lo que hoy vivimos. Toda la pseudodemocracia que vivió Venezuela del 58 para acá es simplemente reflejo de aquel trienio ADECO. El chavismo hoy desarrollándose como se está desarrollando es el espejo de aquel trienio ADECO. Es decir, esta sociedad que lamentablemente cuenta con una memoria increíblemente corta, a la cual le quiebran la lógica, a la cual le viven sembrando incoherencias. El problema que nosotros tenemos es bien grave y es profundo en nuestra sociedad y todavía no queremos admitir la realidad. Ahora que el tiempo ha pasado y la gente está por fin reconociendo que le han mentido durante muchos años, que sin Gómez no hubiésemos tenido país, que sin Pérez Jiménez no hubiésemos logrado un proceso de urbanizar el país, de llevarlo a la modernidad, que aún hoy disfrutamos de las infraestructuras que generó ese gobierno, que ahora se entiende que por supuesto eran dictaduras que, como no, perseguían a comunistas y a socialistas. ¿Por qué? Porque simplemente estaban conscientes de lo que hace el socialismo. Hoy la gente está tomando más conciencia sobre aquella realidad que por supuesto son dictaduras, eso es innegable. Pero cuando queremos colocar dónde están los beneficios de la pseudodemocracia, ¿qué quedó de la Venezuela Saudita? ¿Cómo fue que tuvimos ese término de Venezuela Saudita y no tenemos nada generado? No tenemos ahorros, no tenemos estructura, somos un país en ruinas. ¿Cómo eso, en ese periodo, durante todo ese tiempo, no construyó a esa Venezuela Saudita? Cuando nosotros vemos un Dubái, vemos un Qatar, vemos cualquier cosa de esta, y lo que vemos es el desastre de lo que es Venezuela hoy, cuando Venezuela tuvo posiciones privilegiadas en el mercado petrolero de más alto nivel, cuando Venezuela sigue siendo la principal reserva petrolífera del mundo, de reserva certificada, entre todas tantas riquezas, cuando volvemos a lo que es nuestra situación geopolítica, nuestra situación geográfica, cuando entendemos nuestro clima, nuestra maravillosa tierra, cada una de estas cosas, bueno, pónganlo en esa misma foto. Pónganlo en esa misma foto. El chavismo solo es hijo de la pseudodemocracia. Toda la destrucción que sembró la pseudodemocracia permitió el chavismo. Y el chavismo es reflejo de aquel trienio ADECO. La gente es incapaz de colocar eso en uno detrás de la otra y darse cuenta del hilo conductor. Y hoy son incapaces de colocar lo más corto. Estamos hablando de que los mismos diputados, el mismo Leopoldo, Julio, y todos los Capriles, toditos, le dieron piso político a esta ridiculez del interinato. Toda la estructura académica comunicacional del país le rindió culto a semejante caricatura. Son tan ridículos hoy que muchos dicen, le agradecemos al presidente Guaidó. Es que es una cosa enferma, Jenny. El daño que le hacen a Venezuela todos los días, cada vez que abren su hocico, simplemente lo que refuerza es la incoherencia y, por supuesto, refuerza la siembra de irresponsabilidad de esta sociedad. Las fisuras en la oposición obviamente son innegables, ¿no? Pero, ¿cómo hace? Vamos a ponernos en lugar del venezolano que lo que está tratando es de llegar a la mitad de mes, ¿no? A fin de mes. De llevar algo a su familia, porque hasta don Maduro volvió a reconocer que hay gente que está en una situación bastante difícil. Lo que estaba leyendo es que la Universidad Católica Andrés Bello dijo que el 53.3% de los venezolanos viven por debajo del umbral de pobreza extrema. ¿Cómo hace
ese hombre, esa mujer, para entender lo que está pasando? Si la oposición no se opone, si el gobierno no ayuda, es difícil poder abrir cabezas cuando la preocupación más grande es ¿qué le doy de comer a mis hijos hoy? Exacto, ya cuando el hambre mata la posibilidad de pensar, por supuesto avanza el proceso revolucionario. Entonces no hay espacio. Con eso hay que ser muy sincero. Siempre hablamos de que los grandes cambios que tienen las sociedades a nivel global e histórico son hechos por vanguardias que toman la decisión y regularmente pasan por encima del pensamiento general de la población para poder generar los cambios necesarios que pueden traer beneficios a esa población. Esperar que esa población que está con incapacidad hasta de pensar venga de ella la respuesta es un imposible. Fíjate, hoy nos encontramos en Venezuela con una serie de protestas. Había una serie de protestas, los maestros están protestando, entonces todo el mundo empieza a protestar y todos van pidiendo reivindicaciones. Entonces le dices al gobierno tiránico, señor tirano, por favor, entiéndalo, yo estoy pasando hambre, por favor, señor tirano, es necesario que me suba el sueldo y que la próxima vez que ponga zapatos baratos, ponga unos que tengan mejor calidad. Entonces, se aprendieron bien el discurso que les decía Capriles de que la gente en el país no protestaba por libertad, sino protestaba por pollito y papel toalé. Entonces, eso se lo metieron al país, eso se lo metieron al ciudadano opositor en la cabeza. Y cuando el ciudadano opositor dejó de preocuparse por entender que la libertad era su oportunidad para desarrollarse y quedó sumido bajo la esclavitud del Estado paternalista y sumido bajo la estructura de la tiranía, simplemente lo que le queda es pedirle por favor al señor tirano que de alguna manera solucione el hambre que él tiene. Eso es un logro en conjunto de gobierno y oposición. Lo han hecho bien, de manera sincronizada y de una efectividad total. Entonces, por supuesto que esta sociedad que no es ni siquiera la sociedad a la que están haciendo referencia, que está por debajo del umbral de pobreza, es decir, no estamos hablando ni siquiera de estos profesores que están protestando y están protestando con caras de hambre, y están protestando con ropa derruida, están protestando porque la realidad no los deja vivir. Ellos están mucho mejor que la sociedad a la que tú señalas con ese nivel de pobreza. Y eso, este país lo ha llevado el socialismo a esta realidad donde el común denominador es la tristeza y la pobreza, y la misma es opacada por muchas lucecitas, por un derroche increíble por parte de la nomenclatura de afiliada al chavismo, y por una cosa que resulta hasta vergonzosa tener que convivir cuando uno da una vuelta por la ciudad, porque es ese efecto constante del cual vivimos hablando. Un restaurante lleno de vehículos lujosos en la puerta y al lado del restaurante en la esquina niños comiendo de la basura. Esa es la realidad venezolana y es una realidad que es evidente, golpea todos los días, pero mucha sociedad prefiere sumirse en la mentira. Esa es la realidad. El hambre está allí, la tristeza, la desolación, la destrucción es evidente. Somos un país en ruinas, en ruinas. Tú vas al aeropuerto y te sientes tan mal entendiendo de que estás hablando de Venezuela, del potencial increíble, lo que significa Venezuela en todo sentido, y ves el desierto que es, ves lo viejo que está, ves la falta de modernidad, ves la ausencia de todo frente al increíble potencial. Todo eso se llama socialismo, porque el socialismo siempre mata. Y una de las cosas que hace, tanto mata de hambre, mata el espíritu y genera todo este caos. Me gustaría, lo hiciste muchas veces, pero nunca es demasiado, que vuelvas a hacer la diferenciación entre dictador y tirano. Porque muchos medios ahora están llamando a Maduro dictador. Antes era presidente, ahora es dictador. Sí. Espero que algún día le digan tirano.
Bueno, fíjate que ahorita que hablamos tanto del general Marcos Pérez Jiménez como del general Correcto. Vicente Gómez, son dictadores. Ajá. Construyeron país, colocaron orden, sobre todo en el caso de Gómez, es esa esencia de lo que es el dictador que viene a colocar orden frente al caos existente. Eso es un dictador. Un dictador genera país, da oportunidades, busca el desarrollo de la nación y persigue a quien atenta contra la nación. Lo persigue, lo acaba, lo cerca y lo acaba. Es el dictador más efectivo, es el dictador que logra cercar y acabar al enemigo interno de una nación. Gómez lo hizo durante 20 y pico de años, pero Jiménez no lo hizo. Pero Jiménez persiguió comunistas, cómo no, pero fueron 7 años de gobierno nada más. Entonces, como dictador, esa parte del dictador que persigue al enemigo interno le faltó efectividad. Es una realidad, porque esa efectividad era este asunto de tener que imponer democracia. Vamos a imponer democracia, pero porque sí. No importa que los que vienen vestidos de democracia sean unos criminales comunistas que lo que van a llevar es el país a la destrucción. Pero ellos dicen que son demócratas. Y entonces llegamos a este desastre una y otra vez. La realidad de lo que nosotros vivimos es que vivimos una tiranía. Nos encontramos bajo un efecto donde el hegemón controla todos los poderes del país, ha deprimido a la nación, ha generado una institucionalidad paralela y lleva a esa institucionalidad, la cual es dedocrática, la cual es directa a las obediencias de la estructura, en este caso del partido, en este caso del proceso revolucionario comunista, y se instaura de una manera que llegamos a esta otra etapa, porque esto quizá es bueno también sumarlo para entender por qué el tipo de tiranía, para que se pueda lograr ser más claro en esto. En estas etapas modernas que nosotros estamos viviendo, llegamos a las tiranías constitucionales. Entonces, estas tiranías constitucionales que entran con un proceso de constituyente, de asambleas constitucionales, y modifican la constitución a su gusto, y logran conseguir modificar los sistemas de los tribunales de justicia, los tribunales supremos de justicia, para que sean totalmente funcionales a los designios del tirano, y logran colocar que los parlamentos, aunque se digan de oposición, sean absolutamente funcionales al proceso del tirano, y que la sociedad respalde cada uno de esos movimientos del tirano, porque los mismos están amparados en la Constitución. Queda esa tiranía constitucional muy bien estructurada. Venezuela vive una tiranía que simplemente acabó con cualquier tipo de institucionalidad en la nación. En Venezuela no existe absolutamente nada con legitimidad, y necesaria será una dictadura que vuelva a recomponer no solo las bases institucionales de la nación, sino que dé el espacio para el renacimiento, el reencuentro del tejido social venezolano, entendiendo que ese reencuentro va a llegar con muchos hilos sueltos, con muchísimos problemas, porque las heridas han sido muy profundas. El daño que se le ha hecho a la sociedad es eso, es la lógica de la que hace una tiranía. Reconstruir la sociedad solo se podrá hacer con mano dura y orden. Quien crea lo otro está muy lejos de la realidad de lo que está viviendo Venezuela, de lo que ha sembrado el proceso tiránico, de lo que ha generado la revolución en Venezuela. Por eso se hace mucho daño cuando se le identifica a este proceso actual como dictadura, porque las dictaduras, sí, las dictaduras pueden llegar a salir con votos. Este es el caso del general Pinochet en Chile. Las dictaduras son un proceso legítimo de gobierno, como son las monarquías, como lo es la democracia. La tiranía no. Entonces, cuando aprendemos a identificar de verdad el problema, no solo vamos a poder colocar todo el instrumental necesario para poder salir del problema, sino que de una vez estamos explicándole a la sociedad el instrumental necesario para que pueda haber recuperación. Porque si le decimos a la gente, usted está hoy en una dictadura y mañana va a una dictadura, entonces tampoco estamos también en la siembra de incoherencia. La lógica lleva a la identificación de la realidad para poder identificar la solución. Eso es bueno recalcarlo, porque no es lo mismo
decir una cosa que la otra. Entonces, es muy importante usar las palabras adecuadas para saber de qué estamos hablando. Sí, porque ahí es muy, muy importante que el país también entienda otro punto. Quien le ofrezca a usted que a la salida de esta tiranía va a entrar directamente en un proceso democrático, lo que quiere es la destrucción de Venezuela. Tan sencillo como eso. Porque la debilidad implícita de un proceso democrático, cuando viene de un proceso tiránico, no de un proceso dictatorial, es total. Este proceso tiránico ha utilizado las riquezas de Venezuela para generar todo un aparato internacional que va deformando países. Ese mismo aparato internacional está correlacionado uno con otro para sustentar tiranías, para generar caos, generar ingobernabilidad. Entonces, si usted al salir de la tiranía coloca un gobierno que tiene que estar atado a las formas de la democracia, por supuesto, ese país se va a deshacer. En el caso de Venezuela, eso es claro y evidente. Si al salir de la tiranía Venezuela no entra en un proceso de gobierno de fuerza, entiéndase, dictadura, Venezuela se deshace en pedazos. No hay que explicarlo de muchas maneras, está allí, es evidente, es el deseo de Chávez, es el sueño de Fidel. Y ahora don Maduro habla de sus hermanos mayores, el régimen chino y ruso, y quiere que tanto Lula como Petro como Fernández sigan las ideas de Putin. Sí. Él ya se encargó de hablar, me imagino, con los tres, ¿no? Bueno, como siempre hablamos, esto es un gobierno del Foro de Sao Paulo, con la llegada de Petro es un gobierno del Foro de Sao Paulo, y con la llegada de Lula al poder, lamentablemente, se termina de cerrar un eje importante del Foro de Sao Paulo. Siempre hablamos e identificábamos a China y Rusia como los socios habituales en este tipo de procesos revolucionarios. Es histórico, es constante, no hay que buscarle otra vuelta, siempre es así. Cuando nosotros identificamos en 1998 que Venezuela entraba lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, por supuesto la fotografía no es ni siquiera el hecho del ejercicio de que si Rusia en la actualidad es o no es comunista, el hecho es el comunismo, ¿entiende? Y entiende quién le interesa que los países se destruyan, se alejen de lo que es Occidente, que pierdan el formato de ese way of life. Tú sabes que el otro día lo estaba intentando resumir y para poderlo explicar a una persona. Durante años los Estados Unidos nos vendió una manera de vivir. Occidente compró esa manera de vivir, de way of life. China vende una manera de gobernar, una manera de controlar. Y ahora es la que compran los gobiernos. Y los gobiernos la compran felices, claro, porque es la manera de poder controlar a la sociedad. Entonces nosotros pasamos de la libertad como forma de vida al control como forma de gobierno. Esa es la evolución que trae el socialismo y el globalismo. Al perder tu identidad de nación, entras en un proceso globalista en las cuales simplemente vas a ir en contra, al ir en contra de la nación, vas a ir en contra de la sociedad, familia e individuo. Todo esto está allí. Entonces cuando hoy Maduro se une a sus hermanos mayores, a China y a Rusia, okay, ¿dónde está la sorpresa? Usted está bajo un proceso revolucionario. El proceso revolucionario nace bajo aquellas ideas de la revolución rusa, de la revolución soviética. Se ampara hoy comercialmente bajo el proceso del Partido Comunista Chino. ¿Dónde está la sorpresa? Todo es evidente. Que sean descarados, ni siquiera. Bajo el régimen de Chávez vino Putin, bajo el régimen de Chávez vinieron 3 de los presidentes chinos últimos. Bajo el régimen de Chávez aquí venía constantemente Ahmadinejad, vino Jamenei, vino, no sé si vino Jamenei, pero vino el anterior, el anterior a Ahmadinejad. Bueno, los más altos representantes del fundamentalismo iraní han pasado por Venezuela con total tranquilidad. Esa es la realidad. ¿Dónde está la sorpresa? El hecho es que antes era solo el chavismo y Maduro. Por supuesto que ahora es Petro. Por supuesto que Brasil es BRICS y por supuesto va a haber más afiliación a Rusia y China. Entonces, eso va en contra de Occidente. Si usted no se ha dado cuenta, va en contra de su libertad.
Y también el canciller Iván Gil, contento porque hay cooperación diplomática con Vietnam, Turquía, Bielorrusia, seguimos sumando. Bueno, pero eso ya estaba. Eso ya Seguir estaba. consolidándolos. Eso ya estaba. Y eso, qué bueno que trajiste eso para poder explicar otra parte con respecto a la mentira que se ha metido el país en la cabeza con lo conseguido con el interinato. Lo conseguido con el interinato fue el desconocimiento del chavismo por 60 países. ¿Lo consiguió el interinato? No. Lo consiguió una decisión de ese chiste de la Asamblea del año 2015 de no reconocer, de no participar primero como oposición en las elecciones fraudulentas del 2018, y al declararlas fraudulentas, esa Asamblea Nacional toma una decisión de nombrar un presidente encargado. Eso es lo que dice la Constitución y el librito ridículo en cuanto a que el presidente encargado tenía que llevar el país ante la ausencia de presidente a una nueva elección en 30 días. Por supuesto, eso fue reconocido por esas 60 naciones, ese acto. De ese acto nace la caricatura, nace cualquier cantidad de interpretaciones ridículas de cómo se ha presentado esto. Pero el asunto es que hay que recordar que 100 y pico de naciones simplemente siguieron reconociendo al chavismo. Las mismas que hoy señala este canciller como países con los cuales tenemos recuperación de mentiras, son las mismas que nunca desconocieron al chavismo. Todas ellas capitaneadas por los dos socios habituales, por Rusia y China, que no desconocieron al chavismo. Durante ese tiempo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas no hubo ninguna sanción contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. Es más, en las Naciones Unidas se consiguieron posiciones en derechos humanos por parte de las comisiones de Venezuela en las Naciones Unidas. Entonces, entiendan la realidad de cómo funciona el mundo para poder lograr comprender qué fue lo que tuvimos, qué fue lo que perdimos, a qué obligamos a aceptar a la comunidad internacional. Porque lo que llevamos al guiado fue Venezuela. Venezuela le dijo al mundo, mira, este es mi representante, esta caricatura ridícula es mi representante que me va a devolver la libertad. Eso fue lo que le dijo Venezuela al mundo. El mundo, por supuesto, si el señor viene ahí con la Constitución, este es el que hay que respaldar, pues. Y aquí está el resultado. Pero bueno, Maduro se queja que Venezuela perdió 232 millones de dólares culpa de las sanciones de Estados Unidos. Ya es verdad. El culpable, Ya es verdad. el culpable, y él no, como él cuida tanto el dinero de Venezuela. No, lo que hay que decir por qué son las sanciones. Por ti, por el chavismo, por la destrucción de Venezuela, por convertir a Venezuela en un estado patrocinante del terrorismo internacional, por convertir a Venezuela en un estado donde todo el alto gabinete es señalado por el Departamento de Justicia como vinculado al narcotráfico, por convertir a Venezuela en el récord de refugiados, de gente que ha tenido que emigrar de un país, más allá, superando la guerra de Siria y Ucrania, por convertir a Venezuela en un país que come la basura, por llevar la moneda de Venezuela a este número de ridículo de que si colocamos el bolívar de aquel tiempo, estaríamos hablando de 20.000 billones de bolívares para poder lograr un dólar. Por eso es que hay sanciones, porque se asesinó a un país. Me quedan 2 minutitos, pero no quería dejar de hablar de el Chevron, que realizó el primer envío de crudo venezolano a Estados Unidos. Así es. Eso es bueno que la gente termine de comprender. Cuando le dicen todo quedó destruido, se tardarán 100 años en volver a reconstruir el sistema petrolero. Bueno, ahí está la respuesta. Ya llegó el martes, zarpó ya un cargamento, así que no son 100 años, es un poco menos. Por eso es que si algo ha hecho mucho daño también es no ser ni un poquito realista sobre lo que sucede en Venezuela. El chavismo tiene la llave, cierra y abre cuando le da la gana. Y lo hace bien, para eso están. Y la oposición ayuda. Ah, por supuesto. Se nos ha terminado la hora. Te agradezco infinitamente el que estés siempre con nosotros y Dios mediante el próximo domingo. Amén. Cerramos el programa del profe Morales con vos. Amén. Si Dios quiere, aquí estaremos. Señores, hay que despertar. Venezuela lo vale.
Que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y así llegamos al final de...